Hola y bienvenidos al canal Conciencia, el canal de la ciencia y la ingeniería. Bueno, en el video de hoy les voy a explicar cómo hacer algunas operaciones elementales con matrices, pero desde Excel. Sí, Excel también puede trabajar con matrices, tal vez muchos no lo sabían. Vamos a calcular cuatro cosas que son el determinante, el producto o la multiplicación de dos matrices, la transpuesta de una matriz y también la inversa de una matriz. Entonces vamos a tomar como punto de partida estas dos matrices que están acá. La matriz A está en amarillo y la matriz B está en azul, y los valores que aparecen ahí pues los asigné arbitrariamente. Bueno, lo primero entonces vamos a hallar el determinante. Recuerden que el determinante, el resultado, no es una matriz ni tampoco es un vector, simplemente es un escalar o un número que puede ser positivo, negativo o cero. Para calcularlo vamos a utilizar este comando o esta instrucción que aparece acá de la siguiente manera. Nos paramos en la celda donde queremos que aparezca el resultado, escribimos igual, luego el comando mdeterm, y él nos está pidiendo entonces que ingresemos o que seleccionemos una matriz a la cual le queremos hallar el determinante. Voy a seleccionar la matriz amarilla, cerramos el paréntesis y no le vamos a dar enter, sino que le vamos a dar shift control enter. Shift control enter es la manera en que le estamos diciendo a Excel que la operación que estamos haciendo, que estamos efectuando, es sobre una matriz. Enseguida vamos a ver que en las demás operaciones también utilizamos esa misma combinación de teclas. Bueno, entonces como el determinante nos dio diferente de cero, quiere decir que la matriz amarilla sí tiene inversa. Si fuera cero, querría decir que alguna de las filas es múltiplo de la otra y entonces es una matriz que es linealmente dependiente. Bueno, vamos a hallar ahora en segunda medida lo que es el producto o el resultado de la multiplicación de las dos matrices que están acá. Entonces, lo primero es entender que cuando tengo dos matrices de 3 por 3 y las multiplico, el resultado también va a ser una matriz de 3 por 3. Entonces selecciono un área de 3 por 3, que es donde va a aparecer la solución. Y aquí escribimos el siguiente comando, le damos igual y mult, como si fuera multiplicación de matrices. Entonces Excel nos está pidiendo dos matrices, que es las que va a multiplicar. Entonces seleccionamos la matriz 1, que puede ser la amarilla, separamos con punto y coma, y luego seleccionamos la siguiente matriz, que en este caso va a ser la azul, cerramos paréntesis y recuerden finalizar con la combinación de teclas Shift Control Enter, y ahí estaría entonces el resultado de la multiplicación de las dos matrices. Recuerden que de la teoría de álgebra lineal, pues el producto ya tiene un procedimiento establecido para llegar al resultado. No es simplemente que digamos que es 1 por 2, luego 3 por menos 1, no. Es un poco más complejo que eso. Por eso es que herramientas como Excel pues resultan muy útiles para hacer este tipo de operaciones. Bueno, vamos ahora a calcular la matriz transpuesta de cualquiera de estas dos. Nuevamente, si tengo una matriz de 3 por 3 y la voy a transponer, pues el resultado también es otra matriz de 3 por 3. Entonces nuevamente selecciono un área de 3 por 3 y escribimos el siguiente comando. Igual, transponer. Aquí voy a seleccionar la matriz azul. Cerramos el paréntesis. Y recuerden finalizar con la combinación Control Shift Enter. Y observen una cosa, entonces aquí teníamos la columna 1 era 269 y aquí ya aparece como fila 269. La segunda columna era menos 172 y aquí ya aparece como fila. Y la tercera columna 3 menos 50, aquí también aparece ya como fila. O sea, la matriz quedó transpuesta. Y para finalizar les voy a explicar cómo hallar la matriz inversa, que recuerden que es un proceso un poco tedioso si lo fuéramos a hacer a mano,
para matrices de orden de más de 3×3 es bastante tedioso porque hay mucha posibilidad de cometer algún error en todas las operaciones que hay que hacer. Bueno, nuevamente, si le voy a sacar la matriz inversa a una matriz de 3×3, pues el resultado también tendrá que ser una matriz de 3×3. Entonces seleccionamos esta área de 3×3 y vamos a escribir este comando. Igual m inversa. Entonces Excel me está pidiendo que seleccione la matriz a la cual le queremos hallar la inversa. Entonces voy a hacerlo puede ser con la matriz amarilla, ya que le habíamos hallado el determinante. Cerramos el paréntesis y recuerden finalizar con la combinación Control-Shift-Enter. Y ahí está. Si por alguna razón entonces luego multiplicamos esta matriz inversa nuevamente por la matriz A, adivinen qué debería dar. Esa es la tarea que les dejo, ya que les acabo de enseñar cómo se hace el producto. Bueno, no es muy potente las aplicaciones pues que tiene Excel en cuanto a matrices. Por ejemplo, no encontré la manera de sumar dos matrices, ni tampoco multiplicarlas por un escalar. Pero por lo menos el cálculo de la inversa sí nos ahorraría un tiempo bastante largo, lo mismo que hallar el determinante. Y de pronto también hallar el producto. La matriz transpuesta, pues digamos que no es tanta la dificultad para hacerla manualmente. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y que les haya sido de algún interés el video. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me pueden escribir en los comentarios o me pueden escribir al correo y con mucho gusto les resolveré sus inquietudes. Si les gustó el video, le pueden dar like y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao.